Bueno, Ana, muchas gracias por pasarte al podcast. Encantada de estar acá, Ignacio. Gracias por la invitación. Bueno, esperemos que sea una charla muy entretenida y didáctica sobre nutrición y que nos sirva a todos, ¿no? Yo el primero, que no soy especialista en nutrición y de entrevistar a una persona como tú seguro que aprendo un montón. Para Bueno, alguien ojalá. que no te conozca, Ana, ¿a qué te dedicas dentro del deporte y la nutrición? Bueno, estoy ahora específicamente dedicándome más al tenis de mesa porque Ujú, estoy trabajando 100% en mi día a día con jugadores de tenis de mesa, tanto con olímpicos como paralímpicos ujú, también, entonces estoy más enfocada en eso, pero sí es cierto también que vengo muchísimos años trabajando con deportes de resistencia, ujú, que son de los deportes que también practico también y que me acercan un poco más también a ese tipo de deportistas también, o que los deportistas se acercan a mí. ujú, Entonces toco un poco por el lado de mi trabajo en el día a día cotidiano con el tenis de mesa y ujú. luego sí con deporte de resistencia, ciclismo, running, bueno, un poquito Qué de bien, todo. qué interesante. Hablando sobre el ciclismo y el running, que también son los deportes justo que yo practico, así que me va a venir genial. Perfecto. Me gustaría también preguntarte sobre eso en general, que vaya la charla sobre nutrición en el deporte y especializado a esos deportes si no te importa. Para alguien que entrena de 3 a 5 días en semana, ¿qué consideras que tiene que tener claro sí o sí en su nutrición? A ver, yo generalmente lo que suelo trabajar desde un principio con gente que quizás no está muy metida en el mundo de la nutrición deportiva y demás, Ujú, la nutrición deportiva tiene una diferencia grande con la nutrición clínica ujú. y específicamente es la periodización de la nutrición. Es decir, una persona no puede comer lo mismo el día que entrena fuerza como el día que se sale a hacer series con la bici o a correr, o Claro. como el día que sale a hacer un fondo. El Ujú, desayuno no puede ser el mismo, en la comida posterior a ese entrenamiento o lo que se come durante no puede ser lo mismo. Entonces me gusta mucho trabajar sobre todo en ese sentido, nosotros le llamamos la periodización de la nutrición, y es hacerlo el día de entrenamiento de fuerza, esta va a ser tu alimentación con estos macros distribuidos, el día de tu entrenamiento de series, esta ujú, va a ser tu alimentación, y el día de fondo, esta va a ser tu alimentación, y el día de descanso, ujú. esta va a ser tu Va a ser alimentación también. también. Ujú. Joder, qué bueno, qué interesante. Me gustaría preguntarte sobre ello. Por ejemplo, para alguien que quiere hacer una tirada larga, los días de fondo, como tú dices, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que tomarse antes de entrenar? Generalmente, primero en un día de fondo, generalmente nosotros trabajamos mucho la nutrición de acuerdo a la intensidad. Hace Ujú, muy poquito salió un estudio nuevo. Nosotros lo que veníamos sabiendo ya en cuanto a toda la evidencia que teníamos de esto de los carbohidratos intra por ujú, hora, de 30, 60, 90, ujú. 120, todo eso ya lo veníamos trabajando desde hace muchos años, pero recientemente se relacionó esa carga de hidratos de carbono con el tipo de intensidad en la que trabaja esa persona. Ujú. Que yo puedo ir en una zona y salir a hacer un fondo contigo, pero nuestro estado de forma es distinto, y yo ir Claro, en zona 4 y tú ir en zona uno o 2, ¿vale? totalmente. Entonces, no vas, y los dos estamos rodando durante 5 horas, Ujú, y el consumo no va a ser el mismo. Entonces, ahora, por suerte, tenemos mucha más investigación en cuanto a eso, y relacionamos a qué intensidad voy a entrenar, cuántas horas voy a estar entrenando, y en base a eso es lo que vamos a ujú, planificar en el antes, en el durante y en el después. ujú. Principalmente en el antes, si yo voy a hacer una tirada larga, probablemente no trabaje a alta intensidad. Entonces, lo Claro. que vamos a priorizar en un entrenamiento, en un desayuno o en esa comida previa, Ujú. es una alimentación que sea de digestibilidad media, por decirlo de una manera, que no sea una digestión muy pesada, es decir, que yo más o menos a la hora tenga energía ya Ujú. disponible para estar entrenando, pero que tampoco sea una comida con unos carbohidratos de alto índice glucémico, porque no me voy a poner a hacer series y no voy a necesitar Claro. todo ese combustible inmediatamente. Y Ujú, puede ser una alimentación que tenga hidratos de carbono, siempre va a ser la base, ¿vale? ujú. Cuando nosotros salimos a hacer algo de resistencia. Pero puede ir acompañado de un poquito de proteínas, puede ir acompañado de una grasa, un poquito de fibra, no en mucha cantidad, porque mi intensidad durante el entrenamiento no va a ser tanta, no va a Ujú. ser tan alta.
Entonces no voy a tener flatos, no voy a tener problemas digestivos claro. y puedo ir digiriéndolo a medida que voy Ujú. rodando también. Oh, ¿Vale? qué En eso. bueno. En una salida larga también podría ser perfectamente no desayunar. Por ejemplo, Ujú. podemos hacer una carga previa buena de hidratos de carbono con la cena y si salgo a hacer un fondo por la mañana pronto, temprano, me puedo tomar un café, salgo a rodar y ya más o menos a la media hora, 45 minutos, sí procurar Sí, estar bebiendo tomar. algún isotónico, comer alguna barrita, comer algo. Ah, qué bueno. Y, joder, qué interesante, la verdad. Me gusta. Es que es un mundo completamente diferente para mí y aprendo un montón contigo. Por ejemplo, durante el entreno de este fondo de esa tirada larga que comentabas, ¿cada cuánto tiempo recomiendas y qué cantidad, por así decirlo, de carbohidratos recomiendas ir tomando, ¿no? Esto siempre nosotros vamos a priorizar el tema de del entrenamiento del intestino que cada persona tenga. Ujú, Si a mí, por ejemplo, viene un deportista que me dice, yo estoy acostumbrada a no comer nada en los fondos porque me sienta ujú. mal, yo no le voy a dar 90 gramos de carbohidrato a la hora. Claro, O si es total. una persona que recién está empezando, o si es una persona que se dedica a competiciones y que ya está en un estado de forma mejor y su entrenamiento lo tiene su intestino, perdón, lo tiene más entrenado Claro. al consumo de carbohidratos. Entonces, todo eso se va, no hay como una recomendación específica para cada persona, sino que es muy individualizada. Ujú, Si tú ya estás acostumbrado a comer cierta cantidad de alimentos, geles, barritas, ujú, isotónico en una tirada, probablemente podamos empezar con 60 gramos de carbohidratos ujú. a la hora, porque es algo que tu intestino ya está más o menos Más o menos. acostumbrado a tolerar, ¿vale? Pero siempre la recomendación, los 120 yo diría que incluso ahora se empieza a hablar también de 150 Ujú. gramos a la hora, lo dejamos para los Tour de Francia, ¿vale? Y no sé, Para eso, esas sí, máquinas. sí, sí, no sé qué hace poco que, claro, ha sido hace nada la París-Roubaix y veía que Van Aert, que fue el que ganó, 130, 135 de gramos de hidrato de carbono a la hora. Y yo digo, madre mía, si a una persona normal le cuesta asimilar o digerir 60, o ponte, por así decirlo, 135 a esa intensidad, es que es una locura. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo se entrena de pasar a digerir 60 o 40, incluso menos, a llegar a conseguir pasar a 100, 110, más o menos los amateur un poquito más con más nivel? Ujú. Progresivamente, es Ujú, ir probando tolerancia y empezamos con 60 gramos a la hora, si ya vemos que eso lo tolerás perfecto, pasamos a 75 a la hora y así es ir probando progresivamente hasta que el intestino veamos que lo va digiriendo, digiriendo. pero para eso es todo un trabajo previo impresionante, porque generalmente tendemos a comer de menos, siempre. Entonces es un trabajo que hay que estar, no tengo hambre, no importa, hay que comer. Ya, No, no hay que esperar a tener hambre en justo. eso. ¿Eso Y consideras para que es mí, una... Perdón. perdón, hay un consejo que yo lo intento siempre dárselos, que es el día de la competición, por ejemplo, o el día de la tirada larga, muchas veces tendemos a hacerlo al revés. Si el fondo o la carrera dura 5 horas, de la mitad de carrera hacia el final es donde me meto todo el combustible. Y Ah, siempre yo les digo es, desde el que inicia hasta la mitad, ujú, es el momento más adecuado y el más importante para hacer las cosas bien en cuanto a hidratación, en cuanto a comida y demás. joder. Después llegamos como podemos, Sí. pero, pero el principio es súper importante porque ya si llego tarde, llegué tarde y probablemente o no termine o termine Sí. muerto. Mm. Sí, o que te dé la típica pájara o que se te suba, se te contracture el cuerpo, Justo, etcétera, ¿no? Que eso exacto. Y lo eso no vemos hay como mucho. remontarlo. Sí, sí, en los maratones, por así decirlo, yo lo veo mucho. Es decir, que la línea de meta está lleno de gente súper acalambrada, incluso en el 30, en el 32, ahí, etcétera. Y eso me surge otra pregunta, que yo oigo mucho, lo de, ¿es sano tomar 70, 90, incluso 100 que dices, gramos de carbohidrato a la hora durante el ejercicio de resistencia? Bueno, a ver, sano. Hay que ver un poco también qué es sano. Yo me acuerdo que hace un tiempo también tuve una conversación muy interesante con esto con un dentista, Ujú. por el hecho de estar pasando tantas horas con tanto Claro, azúcar en los dientes, ¿no? claro, Como eso claro. podía llegar a dañar, Pues no lo había incluso pensado, si nos claro. metemos, sí, yo por ponerme a pensar o a buscar los efectos Ujú. secundarios, digamos, más allá de que
descartaríamos por un lado el tema de los azúcares, ¿no? Porque es nuestro combustible básico, incluso Claro. si es más riesgoso no comerlos que comerlos. Ujú. ¿Vale? Porque es nuestra gasolina, es nuestro combustible y es lo que nos va a hacer rendir mejor y lo que nos va a mantener sanos, justamente. Claro, Ahora, otra cosa es que yo me quede aquí trabajando en el ordenador y que me coma claro, 60 gramos a la hora de carbohidratos. ¿Vale? Pero si lo estoy utilizando y es mi fuente de combustible, lo mejor que puedo hacer es dárselo al cuerpo. Lo peor que podemos hacer es no dárselo. Entonces, en ese sentido, sí es sano. Por buscar algún efecto secundario, yo lo relacionaría más con esa parte y ahí trabajaría un poquito más eso. En ese momento, por ejemplo, el dentista me había dicho el tema de, bueno, me como un gel, pero ujú, me enjuago un poco la boca para que no me quede ahí todo el azúcar en los dientes. No sé, tener un poquito esas cositas más en cuenta, pero después por el consumo de carbohidratos sí que es sano. claro, claro. Y es Yo, necesario. claro, yo siempre insisto lo mismo, digo, si tú estás sentado al ordenador, una persona sedentaria y te tomas 70 gramos de hidrato de carbono a la hora, obviamente es malo. Pero si tu cuerpo, lo que tú Ujú, dices, en deportes de resistencia necesita gasolina y lo demanda, claro que es sano. Lo ujú, podemos concretar con lo de ujú, los dientes, la boca, pero me lo apunto, lo ujú. de tomar un poco de agua para que no se queden los dientes, qué buena. Interesante, Eh, interesante. Sí. y yo escucho mucho y me hacen mucho la pregunta de, oye Nacho, ¿cómo puedo diferenciar un buen gel o una buena barrita de otro? Porque no sé tú, seguro que sí, pero en el mercado hay millones de marcas y, no, y muchas veces Ujú. tenemos la duda de decir, esta es buena, esta no es buena, ¿cómo la diferencio? ¿Qué consejo nos puedes dar? Ahí es primero en cuanto a ingredientes. Los ingredientes que llevan los geles son ingredientes muy básicos, no estamos Ujú, buscando algo de como el omega 3 que sea de super calidad. Al final la claro. fructosa es la fructosa y son ingredientes Ujú, que son muy, muy económicos. Si ujú, tú los compras individualmente, o sea, solo por ingredientes, son ingredientes muy económicos. Entonces ahí primero es la relación que hay con el tipo de carbohidratos que se utilizan. Si ujú, esa marca utiliza solo maltodextrina, si utiliza fructosa, si utiliza qué tipo de carbohidrato lleva. ujú, Segundo, cuántos tipos de saborizantes, edulcorantes u otras cosas que pueda llegar a llevar también, porque muchas veces vemos bebidas que son de las hipotónicas, es decir, que me aportan electrolitos, pero no me aportan carbohidratos, que no me aportan calorías, pero al final terminan trayendo muchos edulcorantes, por ejemplo. ujú, Entonces, en cuanto básicamente a los geles, es los ingredientes en cuanto a la relación que hay de maltodextrina fructosa. Cada uno sabe cuál, bueno, debería investigar o debería averiguarlo por prueba, básicamente, claro. cuánto tolera de fructosa, cuánto Ujú, tolera de maltodextrina, aunque la ciencia hoy nos dice un ratio de entre ujú, esos, pero luego es cierto que hay algunas personas que les sienta mejor menos fructosa o hay otras que les sienta mejor, entonces ujú, y miraría eso y luego miraría que no tenga tantas cosas agregadas. Es decir, lo que me aporta y ya está. Si tiene claro. cafeína, si necesito cafeína, si no tiene Ujú, cafeína y fundamentalmente el tema del sabor. ujú, Súper importante que sea bueno. un sabor que sea agradable. Si estoy Ujú, sufriendo en una carrera, lo que menos me va a apetecer es un sabor de algo que encima no me guste, no lo voy claro. a comer, me va a sentar mal. Ujú, Algo que sea de un sabor que yo ya lo conozca, que me resulte ujú, rico. Y si va a ser una distancia muy, 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 muy larga, yo en su momento estuve preparando una carrera de 360 kilómetros. Lo ujú. hice básicamente por una experiencia práctica nutricional para Sí, investigar a sí, ver cómo sí. era toda la estrategia nutricional que iba a hacer Ajá. para prepararme y para correrlo, para hacerlo. Y yo elegí geles neutros, por ejemplo, Sí, porque 360 kilómetros comiendo el gel de, no sé, de fresa, que me puede gustar, pero sí. durante 24 horas probablemente Acabas deje de harto, ¿no? gustarme. Sí, sí. Entonces, a mí la solución en ese momento, por ejemplo, fue un gel neutro Ujú. totalmente. Qué bueno, Eso eso que era no lo como sé, agua pero y... eso no los he probado, la verdad. Yo siempre tiro del típico sabor que es lo que tú dices, que me sabe Ujú, bien, mora, fresa, etcétera. Pero bueno, ujú, es interesante eso del sabor, la verdad. Sí que es cierto que ujú. tomarte un gel que encima el sabor tú no te gusta, encima durante lo que tú dices, una carrera, es horroroso. Y es Me algo gusta. que te gusta, por lo menos en ese momento te sabe a gloria, no sé. Por Claro, lo claro. menos. Y otra cosa importante también es el tema del hidrogel, si viene combinado con agua o si Justo es te iba el a gel preguntar. puro.
Ujú. que yo, por ejemplo, también me he acostumbrado mucho al hidrogel y ya no lo cambio por un Claro, gel normal, porque siento igual, sí, sí. que pasa mucho mejor, que lo tolero mucho mejor y demás, pero bueno, eso va un poquito en cuestión de Ujú. gustos de cada uno. Y me gustaría también, que ahora que lo has mencionado, preguntarte sobre la cafeína, ¿no? Ujú, ¿Cuánto porcentaje, vamos a poner un caso concreto, ¿no? Un maratón, por así decirlo, ¿no? Una prueba ujú, relativamente de fondo. ujú, ¿Cuánta cafeína me tengo que tomar? ¿Y cada cuánto tiempo, quiero decir, en los geles? ujú. Vale, lo mismo también ahí habrá que ver un poquito la evolución que tú hayas tenido Ujú. con tu experiencia con la cafeína, Ujú. porque sabemos que hay personas que son respondedoras y no respondedoras a la Claro, cafeína, total. entonces puede que a mí no me haga nada y me puedo Ujú. tomar 400 miligramos de cafeína en la carrera que ni lo siento, Sí, sí, sí. o que al contrario, que me estimule demasiado y que me termine generando taquicardia o que me aumente mucho la frecuencia cardíaca. Ujú. Entonces, en eso yo recomendaría distribuirlo, ¿sí? En el pre y en el durante. Ujú. Y recomendaría entre unos, para una maratón, obviamente que cada uno tendrá Sí, sí. tiempos y demás, pero no recomendaría como regla general no sobrepasar más de los 200 300 miligramos de cafeína dependiendo del tiempo y de Claro. eso, de la progresión que cada uno tenga y el acostumbramiento, pero no pasaría de eso. Qué bueno. 200 te diría como para asegurarnos de que no va a haber Sí, problema que no hay ninguno. problema, ¿no? Ya lo demás es Ujú. excesivo, ¿no? Un poquito. Ujú. Arriesgarse un poquito, tal cual. Ok, genial. Pues qué bien, qué bien lo explicas, la verdad, que queda súper claro. Y ahora Ujú, vamos al post, ¿no? Yo he hecho la tirada larga de en bici, corriendo, etcétera. He tomado los carbohidratos pre, como tú comentabas, la cena o el desayuno. Durante la carrera, durante la tirada me he alimentado bien. ¿Qué es lo que tengo ujú. que tener en cuenta después? ¿Cuándo he acabado? Bien, primero el tema de volver a rehidratarme otra Ujú, vez, porque probablemente luego de una tirada larga, probablemente terminemos con un poquito de deshidratación. ujú, Probablemente es muy difícil llegar súper bien hidratado después de tantas horas. ujú, Entonces, recuperar un poquito la hidratación y recuperar principalmente lo que gastamos. Es como, ¿qué gasté en ese entrenamiento? Gasté, rompí más fibras musculares, gasté más glucógeno, me vacié por completo, mientras tanto fui comiendo hidratos de carbono, entonces no llegué a vaciarme por completo, pero básicamente es el hidrato de carbono, deportes de resistencia, reponer otra vez todo lo que gasté ujú, y para reparar. ¿Vale? Ahí juegan un poquitito más, sí, toda la proteína, las grasas insaturadas que me van a ayudar a desinflamar un poquito y ujú. demás. Pero por ponerte un porcentaje sería de la comida posterior Vale. el 50% hidratos de carbono, Ujú. y un 25% proteína y un 25% grasas, Ok, como por poner. qué interesante, la verdad. O sea, yo eso siempre lo he tenido muy claro, pero es que yo veo mucho por redes sociales. Cuando hagas una tirada larga, no te tomes más hidrato de carbono, etcétera, que tienes muchas calorías y tal. Y yo digo, pero vamos a ver. O sea, tu cuerpo necesita tomar Ujú, hidrato de carbono para también recuperar, ¿no? ujú, Y es que ujú, es una locura. Me gusta ujú, mucho que lo hayas dicho y que quede claro. ujú. Sobre todo, por Sí. ejemplo, para hacerlo más práctico a las personas que nos escuchen, que seguro que son pues, que ciclistas o corredores amateur. Nacho, pero es que todo esto que dices es muy técnico para mí. ¿Qué ejemplo puedo dar de una tirada larga de 4 horas en bici? Después de haber comido bien antes y durante, ¿qué es una buena comida? A las 2 de la tarde, por ejemplo, que voy a comer. Después, por ejemplo, yo ahí pondría una proteína que sea de muy fácil digestión. Eso Ujú, serían como más carnes blancas, tipo algo de pescado, algo de huevo, algo de pollo, por ejemplo. ujú, Y pondría pasta, arroz, patata, ¿vale? Ese tipo ujú, de hidratos de carbono. Y después como grasas podemos utilizar mismo el aceite de oliva, podemos utilizar aguacate, podemos utilizar algún fruto seco, algo así. Si me viene bien y me da el estómago, puedo meter un poquito de verdura, si no ya lo dejo ujú. para la noche o lo dejo para otro momento, digamos. Las verduras son buenísimas, pero hay que saber ubicarlas Claro. también. No Ujú. me puedo comer una ensalada antes de salir a hacer una sesión de series porque no tiene nada que ver, ni me puedo Total. comer una ensalada después de que vengo de pedalear 4 horas o haciendo un Ya. fondo. ¿Mm? Pues genial, qué claro y qué práctico, la verdad. Muchas gracias, Ana.
Me gustaría también comentarte y preguntarte sobre la suplementación, ¿no? Aquí Ujú, puedes escuchar un montón de podcasts o gente que te tómate esto, tómate lo otro, tómate tal. ujú, Y muchas veces yo pienso, digo, madre mía, la gente se suplementa como si fuera lo que hemos dicho, Bud Van Aert o Yago Rojo, ¿no? De deportistas olímpicos ujú, y profesionales. ¿Qué ujú. suplementos recomiendas tomarte de un deportista completamente amateur? Ujú. Sí, siempre tenemos que tener en cuenta que al final la suplementación es una industria Ujú. y nos van a querer vender, ¿no? Claro, claro. Es su trabajo ese, entonces vamos a estar un poco, sobre todo nosotros que estamos en este mundo, vamos a estar un poco, y el deportista en general, vamos a estar bombardeados por todo este tipo de información de que no, para esto, tómate esto, lo otro, y al final, claro, la persona queda como muy ahí con tanta información y todo que Claro. me tengo que tomar todo esto. Mm. Y muchas veces la suplementación no necesariamente hay que ser deportista de súper profesional para necesitar suplementación. Yo muchas veces digo que incluso una persona amateur incluso puede llegar a necesitar a mayor tipo de suplementación o un tipo específico de suplementación porque en su vida diaria, Ujú, entre que va al trabajo, entre que se lleva el tupper o en que come, que va corriendo, que come fuera ujú. y que nutricionalmente no alcanzamos a cubrir para Claro. toda la demanda de actividades que tenemos, desde el Ujú, trabajo, desde si tengo familia, si entreno, más si sumo todo, muchas veces la alimentación no es suficiente con eso. Entonces ahí es donde juega la suplementación como un complemento. O si tengo algún problema, no sé, que no tolero tales ujú, alimentos o que soy, no sé, tengo algo, por lo que sea, por religión, por gustos o por lo que sea, tengo algún grupo de alimentos que no lo consumo, en ujú. esos casos la suplementación es una ayuda. Claro. Pero siempre nosotros lo que vamos a decir es alimentación primero. En el Ujú, caso en el que la alimentación no pueda cumplir su trabajo, optamos por los suplementos. Pero sí es cierto ujú, que los suplementos los contamos con una mano, los que verdaderamente nos pueden llegar a ujú, servir. ujú. Joder, qué bueno, qué interesante, claro. ¿Y cuáles de ellos recomiendas tomar? Yo utilizaría, o dependiendo siempre de la persona, pero yo les diría que tengan como de botiquín de urgencias, algo de omega 3 podría ser, algo de magnesio, la creatina, por supuesto, la Ujú, cafeína, la proteína, ¿vale? ujú, Que serían como no para usarlos diariamente, ujú. pero que sí que me pueden ayudar en determinados momentos. Una semana que estuve de trabajo, tuve que viajar, no pude comer nada de pescado en toda la semana. Claro. Bueno, quizás esa semana me viene bien tomarme un poco de suplemento. O en las mujeres, por ejemplo, la semana previa a la menstruación. Bueno, Ujú, esa semana si metes omega 3 te va a ayudar mucho con todo el síndrome, todos los síntomas premenstruales. ujú. Entonces, tenerlo como de urgencias. Qué bueno. Y bueno, cafeína, sí, para quizás para algunas salidas, pero no para todas. Ujú. Proteína, si con la comida lo cubrís perfectamente, olvídate, no lo No vas a hace falta. necesitar. Pero si ese momento llegaste de entrenar, te duchaste y tuviste que salir corriendo, igual no te viene mal llevarte tu Un shaker de batido. camino al Ujú, trabajo para mejor eso antes que nada, ujú. Claro, total. ¿vale? Ujú. Joder, qué bueno. Sí, sí. Entonces, pero Ujú, esos son los que básicamente con los que trabajamos. Hay una clasificación que nosotros los ujú, nutricionistas utilizamos, que es la del Instituto Australiano del Deporte, que clasifica los suplementos en A, B, C y D. ujú. Los A son los que tienen mucha evidencia en la actualidad de que funcionan y que funcionan para lo que dicen que funcionan. Entonces, generalmente a mí me gusta mucho trabajar con esos suplementos, no perder el tiempo a ver si esto sirve o no sirve, Claro. que lo prueben otros, que en la investigación que se decida y ya una vez que se sepa lo utilizamos. Ajá. Qué bueno, qué interesante. Eh, vamos a cambiar un poco de tema. Me gustaría preguntarte también sobre tu trabajo, ¿no? Sobre lo nutricionista del equipo español de tenis de mesa, porque es realmente muy interesante. Hemos hablado ahora de deportes de resistencia, pero creo que es cambiar el chip completamente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el día a día en tu trabajo. Sí. Ahí también es algo que hay que tener en cuenta porque nosotros cuando lo estudiamos en la teoría es decir, bueno, nutrición para deportes Ujú, intermitentes, nutrición para deportes de fuerza, nutrición para deportes de resistencia. Pero luego, claro, tú vienes a la práctica y ves que los entrenamientos en la parte física, que los chicos entrenan físico ujú. todos los días, Claro. salen a correr,
entrenan fuerza, entonces, y además juegan al tenis de mesa. Entonces ahí es Claro. como que la nutrición tenés que aplicar un poquito de todo al Joder. final. Bueno, si es una sesión de salir a correr, si es una Ujú, sesión de gimnasio, si es una sesión de mesa. Y sí que es cierto que el tenis de mesa son muchísimas horas que se ujú, pasan, eh, es esto de la intermitencia, ¿no? Quizás por ahí un ujú. momento de segundos están a Claro. alta intensidad, recuperan. Entonces, pero sí que son muchas horas. Los chicos Ujú, entrenan. Yo al principio cuando entré a trabajar para la federación, trabajaba así un poco más con todos los deportistas más de la selección. ujú, Lo que se le llama la categoría absoluta, y luego sí que ya me fui metiendo un poquitito más en categorías inferiores porque ellos ya prácticamente están formados o tienen ujú. la educación Claro. alimentaria en general, ya lo tienen muy, muy incorporado, pero sí el trabajo fuerte, fuerte, fuerte está en todos los niños, digamos, Claro. que es ahí donde uno tiene que hacer toda la parte de educación nutricional. Y Ujú. ahí empezás desde las bases. Nosotros tenemos esta famosa pirámide Sí. que conocemos de la nutrición, que tenemos en la base la nutrición básica. Si Ujú. no puedo darle a un deportista que tome creatina si no consume verduras y frutas. Claro. Empezar por la base, Sí, que su sí, sí. alimentación esté medianamente organizada. Luego Ujú, sí, ya paso a eso sería como alimentación en general, ujú, pautas básicas de alimentación. Luego seguimos a la parte de nutrición deportiva, que ahí sí ya empezamos a explicar qué ujú, comes antes de entrenar, qué comes durante, qué comes después, estrategias más relacionadas con el deporte. Y luego sí ya pasamos más al tema de suplementos, a tema de ujú, más específicamente. Pero lo más importante sobre todo, y mi trabajo hoy en día se basa prácticamente en todo lo que es hábitos de ujú. alimentación, hábitos en general de orden con todos los más pequeños, y sí por otro lado toda la parte más del deporte paralímpico, que es un tema súper interesante. La parte nutricional Joder, con deportistas paralímpicos también es súper interesante. qué bueno. En cuanto, cuando dices deporte paralímpico, ¿te refieres principalmente a todos los que tienen silla de ruedas o también, No, todas las categorías, joder, macho, todas las categorías. y eso es Sí, también, súper imagino que es interesante. súper interesante y súper difícil, ¿no? También de Otra nutrición, otra nutrición otra completamente nutrición. diferente, ¿no? No, no. Sí, Pues, sí, sí, porque ahí ya empiezan a jugar un montón de otros factores que ujú, es muy, muy individualizado, porque no ujú. podés meter a todos los jugadores de tenis de mesa en silla, porque Claro. cada uno tiene algo distinto en ese Ujú, sentido. Entonces ahí ya empezás a trabajar. Si tú, por ejemplo, le dices a un jugador, bueno, tienes que beber tanta cantidad de líquido durante. ajá. Cuidado, porque si está en silla de ruedas, igual su problema es que esté muy hidratado porque va a tener que cortar a mitad de partido y va a tener que ir al baño. Joder, qué Entonces, bueno. ahí es deshidratate durante el partido y te hidratas antes y después. En Ajá, eso. madre mía, qué Entonces, rompecabezas, qué locura, tío. sí, sí, Pero a sí, la vez que sí, pero es interesante. súper, súper, súper interesante. Yo Ujú. aprendo, No, trabajando con brutal. ellos, Ujú. aprendo un montón. Mm. ¿Te puedo preguntar cuántas personas tienes, a cuántos deportistas, con cuántos deportistas trabajas, perdón? Número exacto no te lo puedo decir porque hay momentos en los que trabajamos por Ujú. periodos con esta cantidad, con estos Ajá, otros donde trabajamos más específico. Específicamente en mi día a día, constantemente yo trabajo con 8 deportistas, ajá, ¿vale? Diariamente, continuamente. Y luego sí ya con sesiones presenciales quizás una vez al mes, con sesiones claro. online cada 15 días y demás con el resto. Quizás por ahí si tiene que preparar una competición específica, trabajamos puntualmente en Ujú. eso. O, Ana, me hice esta analítica, me dio esto y a ver cómo podemos trabajar en Muy bien. esto. Pero en cuanto a deportistas, número como tal, Ujú. no, Joder. no te lo puedo decir, pero es eso, y al final es que quizás alguno no lo viste durante 3, 4 meses porque va Sí, perfecto, sí. y luego aparecen dentro de a los 5 o 6 meses y que Ana, me cambiaron la rutina de entrenamiento, a ver cómo podemos ajustar la Ujú. alimentación, y así, y por ahí te Madre van mía. llamando y va surgiendo y por ahí vas resolviendo cosas Ajá. en el momento. Pero sí, no lo sé, la verdad, no tengo un número Madre específico, mía. pero Qué mérito, qué mérito.
Bueno, llegamos al final de la entrevista y ahora te voy a hacer una pequeña ronda rápida, si no te importa. El que te pido que contestes un poquito breve y luego si quieres al final nos explayamos un poco lo que tú quieras, Perfecto. ¿vale? Para el día antes de la carrera, ¿qué carbohidrato te gusta más? Un carbohidrato que no tenga fibra, principalmente, y un de alta carga, baja carga glucémica, mediana Ujú, baja carga glucémica. No hace falta que sea de carga glucémica rápida, si es el día de ujú. antes. Qué bueno. Para ti, ¿cuál es el desayuno perfecto precarrera? ¡Mu! No existe, ¿vale? Para ti, el que te Pero si funciona a ti, tuviese, el que te gusta a ti. si te tengo que decir alimentos o te tengo que Como quieras, decir, como quieras. vale, bajo en fibra, Ujú, bajo en proteína, bajo en grasa y alto en hidratos de carbono. ujú. Qué bueno. Una moda de la nutrición actual que no te convence. El mito de los hidratos de carbono. Una Sí. lucha diaria. Sí, Todavía cuesta, ¿eh? Todavía cuesta. sí, Trabajáis mucho en eso los nutricionistas, pero todavía cala, ¿eh? En la sociedad. sí, sí. Y por último, ¿cuál es el mito sobre nutrición que hoy es más? Eh, que quizás que un aspecto físico delgado, por decirlo, o Ujú, fit, eh, se relaciona con buen rendimiento. ujú. No sé si me Sí, sí, explico. te entiendo Que perfectamente. no tiene, muchas veces no tiene, no Nada que tiene que ver. ver el aspecto físico Ujú. o el somatotipo, por decirlo de alguna Sí, manera, sí. con el Ajá. rendimiento. Quizás Joder. creo que va por ahí, ¿no? Que dicen, vos sos deportista de alto rendimiento, pero si no tenés el six-pack, ¿no? Que Qué uno bueno. Sí, relaciona con que un sí, sí, deportista sí, sí. tiene que El tener. deportista de alto rendimiento tiene que estar, vamos, perfecto. Joder. Pues muchas gracias, Ana. Me gustaría terminar la entrevista pidiéndote que me recomiendes a alguna persona que se pase por el podcast, que sea interesante para poder entrevistarle. Uf, me lo dejas pensar. Me lo dejas, tiene que ser deportista, tiene que ser profesional. Que la persona que tú consideras importante, o sea, interesante en el mundo del deporte, que creas que va a salir una buena charla. Ay, no sé, tendría muchos. Uf, lo puedo pensar. Sí, por supuesto, luego me lo dices. Vale. Vale. Eso es que tienes a mucha gente muy brillante y te cuesta decidir, ¿verdad? Por suerte sí, conozco mucha gente súper interesante que podría aportarte. Joder, pues, bueno, pues genial. Oye, pues no te robo más tiempo. Ha sido una charla súper interesante. La verdad que ha sido muy, muy didáctica. Yo espero que hayas disfrutado tú. Yo estoy encantado y encima me voy aprendiendo un montón. Así que lo único que te puedo decir es que muchas gracias por pasarte y que ha sido un placer. Muchas gracias, Ignacio. También ha sido un placer para mí. Muy, muy divertida la entrevista y nada, gracias por contar conmigo.